Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, eso. Bien, vamos a iniciar el día de hoy con la exposición del primer grupo. ¿Ya están listos? Sí, ya estamos listos, licenciada. Ok, muchas gracias, Andrea. No sé si ya logran ver mi pantalla. Sí, ya estamos. Sí, ya se ve. Bueno, iniciamos entonces. Muy buenas tardes, licenciados y compañeros. El día de hoy nuestro grupo tiene a bien iniciar con las exposiciones del Plan Nacional de Desarrollo Catún, Nuestra Guatemala 2032. Los integrantes de nuestro grupo son los siguientes: mi persona, Evelyn Guzmán, Andrea Morales, Johanna Royave, Débora Zapón, Abdú Castañeda y Jorge Hernández. Los temas que vamos a tratar durante la exposición son los siguientes: la presentación e introducción del Plan de Desarrollo, la visión Nuestra Guatemala 2032, el proceso metodológico para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, la planificación del desarrollo en el país, el CATUM y el desarrollo rural integral y las políticas de desarrollo del Plan Nacional. El primer punto a desarrollar es la presentación del Plan Nacional de Desarrollo CATUM. Bueno, tenemos acá que desde la cosmovisión maya, un catún constituye un lapso en el que ocurre un proceso de edificación y una gestión. Es una forma de medir un tiempo que se basó en un profundo conocimiento de la astronomía y que luego se llevó a la cotidianidad. Al inicio y al final de un catún, los gobernantes mayas presentaban los resultados de las gestiones que se realizaban y de los logros obtenidos. De igual forma, podemos decir que un catún es la conducción de la gestión pública con base a políticas coherentes, que cumplen con una serie de condiciones tales como la capacidad para concebir un proyecto de un Estado y de una nación y reivindicar los derechos e intereses de toda la población, respetando la diversidad en todos los planos y potenciando la complementariedad en la integración social. El Plan de Desarrollo Catún configura el horizonte que permite al país delinear la senda para el desarrollo en los próximos 20 años. El Catún propone una visión común de un sueño compartido sobre un futuro mejor y diferente, con un conjunto de lineamientos que permiten la transformación cultural y gradual en toda la sociedad. Este plan se ha formulado en el seno del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural y es responsabilidad de esta entidad. Además, se instruye a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia que asesore y acompañe técnicamente el proceso, ya que el CATUM tiene prioridades de plazos y variables que deben guiar las políticas, programas y proyectos que se desarrollan e impulsan en el organismo ejecutivo. También es importante recordar que el papel del Estado y de sus instituciones, así como de todos los sectores que conforman Guatemala, ¿verdad?, es atender y dar viabilidad a los lineamientos del CATUM en función de las prioridades nacionales con desarrollo definido. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural en particular y los sistemas de desarrollo urbano rural en general consideran el plan de desarrollo como una plataforma estratégica para la descentralización y convergencia social para el desarrollo. Esto quiere decir que mediante este plan se espera direccionar y además formular políticas públicas de priorización de gasto y orientación geográfica que permitan mejorar la inversión tanto pública como privada.
El Plan de Desarrollo CATUM es el instrumento por medio del cual se desarrolla y consolida la gestión de políticas públicas. Es sumamente necesario para el gobierno, ¿verdad? Y es necesario también impulsar acciones sostenidas que permitan que las instituciones del Estado puedan articular y formar parte del desarrollo de Guatemala. Este plan es una herramienta que interactúa tanto al sector privado como al sector público y otros organismos de la sociedad civil para llegar a un propósito general que es el desarrollo. Para cumplir con estas condiciones es muy importante que el Estado tenga los recursos fiscales necesarios, ¿verdad? Entonces sabemos de que además tenemos bastantes brechas sociales que debemos cubrir, por lo que es necesario llegar a acuerdos políticos tanto a mediano y largo plazo para que se pueda dirigir en conjunto con el país. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la introducción al Plan de Desarrollo. En el 2014 fue el año en que se lanzó el Plan Nacional de Desarrollo CATUM Nuestra Guatemala 2032. La introducción. Vamos a hablar un poquito de cómo es que se llevó a cabo este proceso, ¿verdad? El proceso de elaboración contó con aportes de todos los sectores de la sociedad, tanto hombres, mujeres, niños y jóvenes de los departamentos del país, quienes participaron en calidad de estudiantes, trabajadores, cooperativistas, entre otros, ¿verdad? Y tuvo la metodología de promover la reflexión de la importancia de pensar en el futuro del país. Es decir, que cada uno como ciudadano aportó parte de la visión que tenían para poder generar un desarrollo y protagonizar de esta forma con los cambios necesarios del entorno inmediato. El plan se organizó en 3 apartados importantes, cada uno con el propósito de promover una ruta lógica y coherente de comprensión. La primera parte está integrada por los primeros 4 capítulos, donde encontramos la presentación, la introducción, la visión del país y el proceso metodológico. En él se incluyen los principales elementos que configuran el conjunto de enunciados que la gente dialogó y expuso como parte de los sueños de un futuro para una Guatemala mejor. La segunda parte incluye los capítulos del 5 al 9. En esta se abordan todos los elementos que se consideran necesarios para comprender el contexto histórico de la planificación y el desarrollo rural integral de las políticas públicas. Se definen las prioridades y los desafíos que se iban a enfrentar durante los próximos 20 años en estos capítulos que les mencioné. La tercera parte, que es como la parte más importante o la parte nodular de todo el plan, en él se conforman los capítulos del 10 al 15 y en ellos se ven los ejes de cada plan. Aquí podemos ver cada uno de los ejes, ¿verdad? El primer eje es Guatemala urbana y rural, bienestar para la gente, riqueza para todas y todas, los recursos naturales de hoy y para el futuro, y el Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. Estos se ven en los capítulos 10, 11, 12, 13 y 14, y el capítulo 15 es parte del seguimiento que se les debe dar al plan para que se puedan lograr los objetivos que se plantearon. Bueno, en el capítulo 10, que tenemos el primer eje, que es Guatemala urbano y rural, en él se ve la factibilidad del desarrollo del resto de prioridades del plan. Y las prioridades son 4. Generar un desarrollo rural sostenible, un desarrollo urbano sostenible, el fortalecimiento de los gobiernos locales como principales gestores del desarrollo territorial y la capacidad de generar resiliencia a los diferentes ámbitos sociales, políticos, económicos del país, ¿verdad? En los diferentes niveles que integran el plan. El siguiente eje es el bienestar para la gente. En él se aborda estrategias y acciones para garantizar a las personas el acceso a una protección social universal. Algunas de las prioridades que se toman en este eje es instalar la protección social como un mecanismo de desarrollo, garantizar seguridad alimentaria y nutricional, reducir la mortalidad materna e infantil, reducir la morbimortalidad general, el desarrollo de una salud sexual y reproductiva integral, prevención del VIH, entre otras, ¿verdad? El siguiente capítulo, que en él se trata del eje número 3, riqueza para todos, define prioridades para el desarrollo de condiciones que dinamicen la actividad económica de Guatemala.
Algunas de las prioridades, de igual manera, para este eje ha sido acelerar el crecimiento económico en la transformación productiva, la estabilidad macroeconómica, generar mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo, la generación de empleo decente y de calidad, la democratización, el papel más activo del Estado y la inclusión de políticas fiscales. El siguiente eje, el cuarto, es los recursos naturales de hoy y para el futuro. Este eje plantea que para que haya un desarrollo se debe considerar de igual manera los recursos naturales y la gestión ambiental. Y sus prioridades son adaptación y mitigación del cambio climático, la conservación y uso sostenible de los bosques y la biodiversidad, la gestión sostenible en los recursos hídricos, la tecnificación agrícola, entre otros. Finalmente, el capítulo donde hablamos del Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo, en él se aborda la participación del Estado, ¿verdad? Y cómo va a formar parte de él en el desarrollo del plan. Las prioridades para este eje fueron 3: el fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos, la gobernabilidad democrática, la seguridad y justicia con equidad, pertenencia social, cultural, genérica y etárica. Finalmente, como les había comentado, el capítulo 15 se presentan los lineamientos y los seguimientos de evaluación que corresponden al plan de desarrollo. En él se ve la responsabilidad del CONADUR para el proceso de evaluación y él se encarga de verificar las condiciones para que se pueda generar el plan tal como lo establece la ley. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Andrea Morales, quien va a seguir desarrollando los temas del plan de desarrollo. Ok, buenas tardes. Pues, soy Andrea Aristes Morales López y tendré a bien exponerles el capítulo número 3 del BATUM, el cual se llama La visión de nuestra Guatemala 2032. El 20 de marzo de 1987, fecha en que la ONU adoptó la Declaración de Desarrollo Humano Sostenible, tiene una estrecha relación con la visión del desarrollo sostenible basado en los derechos humanos que plantea el CATUM. Visión de nuestra Guatemala 2032. Para bien, esto hace similitud como cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo soñamos a nuestra Guatemala y todo lo que establece en nuestra visión de Guatemala 2032 son varios aspectos que logran tanto un desarrollo del país y también para los pobladores con una calidad de vida que tenga igualdad de género y también una igualdad socioeconómica. Dentro de la principal función es la equidad, por lo que es el primer objetivo para acabar con la pobreza y la desigualdad entre los hombres y las mujeres. La calidad de vida para toda la población, que para el 2032 se estima una población de 22 millones, con un crecimiento lento. Así se podrá ocupar en un segmento la mayor de los jóvenes, con un 66% de la población. Con nuestra visión de nuestra Guatemala 2032, se estima nuestro primer objetivo, una calidad de vida que engloba tanto aspectos de relaciones interpersonales, desarrollo personal, bienestar emocional, bienestar físico, autodeterminación, bienestar material, inclusión social y los derechos. Pero el CATUM lo estima más dentro de 4 aspectos fundamentales, los cuales es la salud, que adecua a la población a trabajar en alimentación y seguridad alimentaria, salud preventiva, provisional, atención y rehabilitación. Es decir, que tanto se esforzarán en que la salud sea prevenir lo más posible todas las enfermedades y cuando ya las personas
tengan enfermedades, hacer una atención y rehabilitación después de las enfermedades. Así se logrará que la población cuente con salud y tengan buenos desarrollos para poder así lograr sus habilidades y desarrollo personal. Con la educación, permite que toda la población, sin ninguna discriminación, logre encontrar y desarrollarse tanto sus habilidades no cognitivas, las destrezas, y también en esto se logra la educación sexual, porque en nuestra Guatemala 2032 esperan reducir la tasa de fertilidad para que solo sea de 2 hijos por mujeres, reduciendo la brecha entre mujeres indígenas y mestizas. También promueve la interculturalidad y un modelo de desarrollo urbano, por lo que si tenemos educación, todas las personas, tanto rurales como urbanas, se desarrollarán. También se habla del empleo, lo cual promueve el desarrollo tanto del área urbana como rural, con más capacidades y fuentes de empleo, y así lograr que toda la población tenga acceso y no necesite de migración, sino que se encuentren oportunidades laborales dentro del país. Y el último punto, pero no menos importante, es la seguridad. Para esto, nuestra Guatemala encuentra tanto una democracia, también con garantía a la ciudadanía, con respecto a que todas las denuncias se les dé una atención inmediata y no se siga con de que las personas denuncian pero no les dan seguimiento. También la reducción del feminicidio y las violaciones a las personas. Acceso a la justicia, un sistema penitenciario más eficiente y la transparencia de la sociedad. Es decir, que en la seguridad también promueven la disminución de la corrupción, ya que el Estado presentará unas cuentas transparentes a la sociedad. Otros aspectos que se promueven con nuestra visión de Guatemala es promover la interculturalidad, el desarrollo urbano de los servicios básicos, tanto como agua, salud y energía eléctrica. Ordenamiento territorial, porque mucha de la población está agrupada solamente en áreas y hay bastantes áreas que están tanto como la industria. Entonces ellos promueven el generar nuevas fuentes de industria y todo dentro del país para así un mejor ordenamiento territorial. Infraestructura social y productiva, matriz energética, promover otros tipos de energía y no solamente la energía hidráulica. Ellos promueven un 5.4% de crecimiento sostenido, la democracia, que es una garantía ciudadana, reducir la corrupción con rendición de cuentas y aprovechar nuestra posición geoestratégica del país, aumentando comercio, mercados e integración regional. Solamente, Osvaldo, ¿tiene alguna pregunta? Osvaldo. No tengo ninguna pregunta. Ok. Continuemos. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera Johanna Arroyave. Bueno, vamos a parar un momentito acá antes de seguir con la
exposición para comentar un poquito lo que hemos visto hasta ahorita. Quisiera pues la participación de los demás compañeros para que podamos comentar algunos de estos aspectos, para que no tengamos una exposición muy larga que no nos permita mantenernos pues activos dentro de la clase, ¿verdad? Así que vamos a llamar aquí, como ya es costumbre, pues algunos compañeros. Vamos a ver, Fernanda. Fernanda Giovanna. ¿Está Fernanda por ahí? ¿No está? Ok. Dayana Victoria. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Dayana. Hasta aquí, ¿qué le ha parecido a usted lo que las compañeras han expuesto sobre el CATUM? ¿Cómo está usted percibiendo, digamos, este documento? Digamos, qué cosas ha visto usted ahí, qué cosas le eran conocidas, qué cosas le eran desconocidas respecto, digamos, a este tema de este plan de desarrollo que actualmente pues es el que está vigente en nuestro país. Pues. Bueno, pues para empezar, el nombre, CATUM, nunca me había puesto a pensar cuál era el significado. Y pues con lo que las compañeras estaban hablando, pues ya es así que un nuevo conocimiento para mí, pues que viene aparte de la cosmovisión maya, pues lo que significa ese lapso de tiempo. También viendo pues como la introducción pues en todo lo que vamos a nosotros en este tiempo a exponer cada punto, los programas y cómo toda esta coordinación pues pública y privada pues para poder tener un mejor desarrollo tanto urbano como rural, ¿verdad? También el bienestar para la gente. Solamente. Muchas gracias, Dayana. Sí, me parece muy interesante realmente su participación. Efectivamente, pues hay muchas cosas que obviamente pues el común de la gente pues no las conocemos a veces hasta que entramos de alguna manera en contacto con ellas, ¿verdad? Así que me parece muy, muy interesante que lo haya tomado en consideración y que tenga una visión bastante clara de lo que estamos haciendo. Vamos a llamar la participación de otra compañera u otro compañero. Vamos a ver a William René Aguilar. A la orden, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, William. A ver, cuénteme. Pues por lo visto, Lick, todo lo que han expuesto las compañeras, sí, este es un plan de desarrollo integral para el país, porque toca varios puntos. O sea, si llegáramos a ver las estadísticas para ver qué tanto se ha avanzado en todo lo que se ha planificado en el plan, sería excelente. O sea, de hecho es un plan integral para todo el desarrollo del país. Sí, es muy importante que veamos esto porque a los demás grupos les va a tocar ir desarrollando cada uno de estos puntos. Y como decía precisamente aquí William, una de las cuestiones importantes es que vayamos viendo con estadísticas y con información que podamos obtener a través de nuestra investigación, qué tanto hemos ido de alguna manera avanzando sobre este tema, ¿verdad? Aquí en Guatemala, a ver si realmente, digamos, estos preceptos se han ido tomando en cuenta o no se han ido tomando en cuenta y si se ha avanzado en algunos aspectos o no. Por eso les decía, más adelante, pues a los compañeros que les tocó hacer esa parte del plan, pues nos irán contando qué es lo que van encontrando a través de la investigación que estamos realizando.
Muchas gracias, William. Ahora vamos con Ronald José. Buenas tardes, licenciada. Gusto en saludarle. Muchas gracias, Ronald. Pues, Quisiera que me diera un poquito su opinión respecto a lo que las compañeras hablaron con relación al proceso metodológico del plan. claro. Sí, me ha llamado mucho la atención porque realmente es algo que, como usted bien indica, hemos venido a aprender prácticamente hasta ahora que lo hemos empezado a investigar, o por lo menos en lo que a mí concierne, ¿verdad? Porque sí me ha llamado bastante la atención cómo el Catún toma aspectos económicos como la diversificación económica, o también cómo se inmerse tal vez en cuestiones como el turismo rural, y puntos como el valor agregado de comercialización. O sea, sí es un plan bastante interesante, muy interesante, que toca la inclusión y la equidad también. Entonces, ha sido bastante enriquecedor para el conocimiento, ¿verdad? Y como también el plan toca el fortalecimiento de las capacidades empresariales, cómo es que toca bastantes aspectos importantes, ¿verdad, Lick? Sí, pero ¿cuál es, digamos, la forma en que se realizó el CATUM? ¿A través de qué instrumentos de planificación se llevó a cabo? Y cómo realmente, digamos, el Estado se organizó para llevar a cabo las consultas con la gente, hacer quizás un poquito de relación entre lo que hemos visto en la clase con relación a los consejos de desarrollo. Vimos un punto en la clase relacionada con esto, de cómo funcionan y cómo realmente este mecanismo de los consejos de desarrollo se está viendo plasmado en un documento que de alguna manera pues tiene un componente de la opinión de los diferentes grupos de guatemaltecos, pues. Claro, sí, yo he de entender de que utilizaron un método científico para el inicio de la realización del CATUM, mediante datos y proyecciones que se estiman, ¿verdad? Para largo plazo. Y eso es lo que yo he comprendido, ¿verdad? Que implementa metas que se prevé cumplir. Ok, muchas gracias, Ronald. Una consulta adicional, perdone, el auxiliar nos había comentado de hacer el grupo número 6, pero yo no sé si al final sí se va a realizar o no, porque yo participé con el grupo número 4 en cuestiones diapositivas y demás, pero ahorita con esto estoy así como que varado, ¿verdad? Si sí se va a formar el grupo número 6 o continuaremos solo los 5. Carlos. ¿Está Carlos por ahí? Sí, licenciada. Buenas tardes. Sí, ¿cómo estamos con ese tema? Fíjese que yo les había comentado a los compañeros porque ellos habían formado grupos, hicieron 5 grupos en el 211, pero ellos hicieron 5 grupos de 6, y la instrucción que usted había dicho era de que se formaran 6 grupos de 5. Ajá, correcto. Y al final yo les dije que no podían quedarse así, porque si no el tema 6 nadie lo iba a resolver. Entonces fue que de ahí les dije yo que al final de cuentas todos, o sea, mejor dicho, que fuera decisión de ellos quién se iba a salir de cada grupo para que se formara el grupo número 6, para no decir yo fulano de tal se pasa del grupo, va, y hacen el grupo número 6. Entonces les dije que por afinidad que ellos vinieran y decidieran quién iba a salir de cada uno de los grupos, porque así cabal estaban los 5 integrantes por cada grupo. Ok.
Y esa fue muchas gracias, Ronald. Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente, los grupos deben de ser conformados por 5 alumnos, porque tenemos 6 temas y tenemos 30 alumnos. Es más, en realidad tenemos 29 alumnos, me parece, porque uno no se presentó al examen y tampoco creo que vaya a continuar en el curso. Por tanto, pues habrá que dejar un grupo de 4 alumnos. Pero sí, definitivamente los 6 grupos se tienen que formar y los 6 temas se tienen que investigar, pues, porque aquí la idea es no ponerlos a ustedes, digamos, a leer todo el documento, porque es un documento muy grande, que siendo ustedes alumnos de un curso de planificación económica, pues lo deberían de leer, pero realmente sabemos que eso es un poco tedioso y no se logra realmente mayor captación cuando uno se pone a leer un plan de desarrollo. Imagínense que tuviera yo que hacer un examen sobre esto, pues, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es que tengamos este tipo de convivencia y que vayamos viendo a través de cada una de las exposiciones de los compañeros que es el CATUM. Y que nosotros, que cada uno de ustedes, pues tenga una experiencia con una parte de ese documento. Esa es la idea. Así que sí, definitivamente tenemos que, ¿cómo se llama? Que formar ese grupo. Así que yo les ruego que, como bien dice el licenciado, sea una cuestión de que ustedes conformen el grupo por afinidad, o de lo contrario, pues él tendrá que quitar uno de cada grupo y formar el grupo número 6. Porque es parte, digamos, de lo que se debe de hacer en la clase. ¿Algún comentario al respecto? Licenciado, buenas noches. Yo soy del grupo 5, Enrique Ramírez. Bueno, mi opinión al respecto es que de hecho la fecha de entrega de las presentaciones según las instrucciones de la guía ya se hizo. Y en esta entrega, pues todos los grupos listamos quiénes son los compañeros que conforman cada uno de los grupos. Incluso nosotros como grupo 5 ya mandamos el listado y todos trabajamos pues parte de las presentaciones de los temas que nos tocaban. No sé cómo hacerlo ahora si nosotros ya entregamos parte de ese trabajo. El asunto es quién les autorizó a ustedes que fueran 6 estudiantes por grupo si nosotros les dimos la instrucción de que fueran 5. Pues. Entonces, ahí sí que realmente, pues, me imagino que tal vez aquí la forma más salomónica de salir de esto, pues, será que ahí sí que de manera autoritaria el licenciado venga y quite uno de cada grupo y pues que quite, porque le tocó por azar, tendrá que trabajar nuevamente en el grupo número 6, ¿verdad? Porque no podemos dejar realmente el documento con una parte sin cubrir. Ligda, disculpe, fíjese que el día que hablaron sobre los grupos, bien me recuerdo que hubo un compañero que se unió al listado, que tenía problemas, creo que fue Luis, no muy bien, no me recuerdo. Entonces yo hablé con usted y le pregunté que usted dijo que éramos 31 en la clase. Es que aparecían 31 alumnos en la lista. Y después se le quitaron uno y ahorita creo que van a quitar otro. Me imagino yo que esto es una cuestión de depuración. Eso realmente nosotros no lo hacemos, pues eso ya lo hace, digamos, administrativamente, se hace en estadística dentro de la universidad, ¿verdad? Porque son ellos, digamos, los que llevan el control de cuántos alumnos se inscriben y todo, y a veces, pues, se equivocan a la hora de poner los listados. Por eso les decía, ahorita precisamente existe un compañero en esta clase con carnet que es del año 2023.
Yo ya lo reporté, lo cual pues obviamente es imposible que alguien que se haya inscrito este año, que tenga un carnet con número 2023, esté pues con nosotros en este curso, pues, ¿verdad? Entonces, obviamente este compañero ni se presentó al examen, ni se ha presentado nunca a la clase, porque obviamente no es un alumno de esta clase. Entonces, por eso les decía, quedaron 29 al final, con lo que ya nos marca el primer examen parcial. 29 fueron los que los que realizaron su examen, pues, ¿verdad? Y son los que están legalmente inscritos. El otro, pues, me imagino que estadística tendrá que quitarlo y trasladarlo, pues, a donde corresponde. No sé realmente, pues, son errores humanos, me imagino yo, ¿no? Sin embargo, pues obviamente yo no puedo tener ahorita un alumno que se haya inscrito de este año de la carrera, pues a no ser que estuviera llevando algún curso nada más para equiparación de títulos o qué sé yo, ¿no? Pero en todo caso, pues yo ya lo reporté y pues me tendrán que responder. Pero lo que me apunta a esto es que solo tenemos 29 alumnos. Por lo tanto, esos 6 temas se deben de distribuir dentro de los 29 alumnos que tenemos. No sé si hay alguna otra duda o si queda claro de que en realidad, pues, si ustedes tienen un grupo de 6, pues lo vamos a tener que reducir a 5 definitivamente. Y que a alguno le tocará pues hacer lo que es el grupo el tema número 6. ¿Cierto? Gracias. Es que, miren, en nuestro caso, de hecho, nosotros somos el grupo número 6 porque cuando se dieron las instrucciones, el grupo número 1, perdón, porque cuando se dieron las instrucciones, efectivamente, pues Débora le comentó que nosotros éramos 6 y nos podíamos quedar los 6, y usted nos dijo que sí, y automáticamente le dijo al licenciado Carlos de que nos apuntara. Sí, es correcto. Sí, yo lo recuerdo, pero ya le expliqué cuál fue la razón. Sí, entiendo, pero en este caso, como ahorita, pues prácticamente vamos a exponer los 6, entonces Bueno, entonces podríamos dejar, digamos, el grupo número 1, dadas las circunstancias que ustedes ya tienen y que en realidad pues tienen razón, porque fue algo que no lo visualizamos en su momento. Podríamos quedarnos, ustedes prácticamente pues sí ya trabajaron toda su investigación, puesto que ya están listos y están exponiendo. En ese caso, pues yo creo que ustedes como grupo número 1 queda inamovible y van a terminar sus exposiciones, ya mandaron sus diapositivas y pues yo creo que ahí no hay ningún problema. Sin embargo, el problema que sí persiste es que de alguna manera tenemos que cubrir ese tema número 6 y que para eso pues todavía tenemos los demás grupos en donde podríamos dejar el tema número 6 con 3 alumnos. De todas maneras, por ejemplo, en la otra clase que son menos alumnos, los grupos son de 3, pues. Entonces, obviamente, pues es un poquito más recargado, pero al final es algo que tenemos que hacer porque no nos queda de otra, ¿verdad? Entonces, tendríamos que formar el otro grupo con el grupo número 6 con 3 alumnos que estarían saliendo de estos grupos que ya están conformados, ¿no? Ok, Dick, entendido. Gracias, muy amable. Bien. Yo creo que ahí ya estamos claros. Entonces, habrá que coordinar eso, licenciado, por favor. Lo coordinamos con los compañeros y vemos cómo formamos, pues, el grupo número 6. A ver, Fernanda. Buenas tardes, licenciada. Creo que me llamó con anterioridad, pero no podía responder. Volviendo al tema del CATUM, yo tenía una duda. Permítame, Fernanda. Permítame, Fernanda. Yo le había puesto aquí falta, pero se la voy a quitar en primer lugar y luego pues vamos a conversar sobre eso, pero vamos a terminar y a concluir primero lo que estábamos viendo.
Quedamos pues, para concluir nada más sobre el tema de los grupos, que tenemos que conformar ese grupo número 6 y tenemos que trabajar en esa investigación. Por otro lado, antes de darle la palabra a Fernanda, pues yo quisiera pedirle un poquito a Evelyn Andrea que nos amplíe un poco de la metodología y de ese proceso metodológico que se utilizó en la elaboración del CATUM, ya que estábamos viendo aquí con Ronald Gómez ese punto y creo que vale la pena de alguna manera pues de dar una breve explicación por parte del alumno que estudió el tema, ¿verdad? Así que estaríamos con Evelyn Andrea. Ok, Linda. Usted explicó bastante bien cómo fue qué metodología fue la que se utilizó para la formulación de este plan de desarrollo. Sí, bueno, veamos, acá vamos a regresar un poco porque esto fue lo que hablamos al inicio en la parte de la presentación e introducción, ¿verdad? Entonces, recordemos de que esta parte fue en conjunto con el Sistema Nacional del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural. Y si recordamos lo que hemos visto en clases, este está integrado desde digámoslo así, recordemos la pirámide, porque para mí es un poquito más fácil ubicarnos de esta forma, ¿verdad? Entonces tenemos los consejos locales, los municipales, los departamentales, los regionales y finalmente el nacional. Si ustedes se recuerdan, todo esto iba como eslabonado, ¿verdad? Entonces los consejos locales empezaban a ver como las necesidades, en este caso específico, las condiciones de desarrollo bajo la perspectiva de su localidad. Luego esto empezaba a trasladarse al municipal, que es el siguiente eslabón. Entonces ahí evaluamos a nivel municipal. Cada uno de los municipios veía las necesidades municipales internamente y iban haciendo un conglomerado de las posibles propuestas de desarrollo, porque este es un plan para desarrollo, ¿verdad?, que se podría generar. Luego esto se llegó a nivel departamental. Cada uno de los departamentos, pues de igual manera trabajó su visión de desarrollo, cómo consideraban que como departamento les podría apoyar o qué consideraban ellos que era favorable para el departamento para un desarrollo. Y así sucesivamente a lo regional, ¿verdad? Las diferentes regiones en conjunto, de acuerdo a las características que las unen en común, porque recordemos de que por eso es que están seccionadas, ¿verdad? Son regiones. Y finalmente se llegó al Consejo Nacional. Partiendo de ahí, recordemos también de que yo se los mencionaba, se tomó en cuenta la opinión de los diferentes sectores de Guatemala, ¿verdad? Tanto... no quisiera decirlo bajo, ¿verdad? Pero, o sea, se tomó, digámoslo así, desde la parte... Desde la base. Desde la base, correcto, hasta llegar a consolidar un documento donde se viera realmente las necesidades que tiene Guatemala y cómo esto podría generar un desarrollo y cómo se podrían plantear políticas y programas que esto podría generar beneficios a nivel nacional. Entonces, la metodología fue en esa vía. Y por eso es que es parte del CONADUR ver lo de la evaluación y el cumplimiento de este plan. Ok, muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias. Sí, realmente usted lo había expuesto bastante bien y yo hago un poquito de hincapié en esto porque es importante que vayamos enlazando lo que es la teoría con lo que ya es lo que se da realmente en la práctica. Es decir, que vayamos viendo la realidad de nuestro país a la luz de la teoría que nosotros estamos, estudiando, no solo en esta clase, sino que en todas las demás clases que ustedes llevan, pues en todos los demás cursos que han pasado, porque al final, como yo les decía desde el inicio del curso, esta materia va más orientada precisamente a la compatibilización de todo ese conocimiento que ustedes han venido
recibiendo a través de toda su carrera. Entonces, por eso les estaba haciendo, digamos, esta relación, y también ver que detrás también de todo esto, aunque digamos, tal vez cuando uno lee el plan no lo percibe mucho, pero se recuerdan también que hablamos de cómo, aparte, digamos, de lo que es Ejeplan, las instituciones públicas, los consejos de desarrollo que involucran tanto, digamos, el sector público como el sector privado del país, y también en el consejo departamental también hay alguna relación con los partidos políticos, ya que los secretarios generales de los partidos políticos pertenecen al consejo departamental, aunque sin voto, pero sí tienen voz, pues, ¿verdad? Entonces eso hace que ya desde ahí se vaya dando esa interrelación. Y el último aspecto que también se relaciona con la planificación, que es otro aspecto que vimos en la clase, pues es la relación de Guatemala con el mundo, o sea, el nivel internacional, de donde salen realmente, digamos, todos los ejes y todo lo que se plantea, y en congruencia con qué está este programa de desarrollo. Lo hemos visto, estamos realmente hablando de la Agenda 2030, de esos 17 objetivos que fueron planteados en el seno de las Naciones Unidas, y de esas 169 metas. Es así como de alguna manera todos los países de Occidente, o todos los países que están en Naciones Unidas, de alguna manera pues se pusieron de acuerdo para poder llevar a cabo estos objetivos y estos lineamientos generales, que son los que le están sirviendo a todos los países del mundo, pues para, como referencia para poder formular sus planes de desarrollo, con la intencionalidad de que el desarrollo en los diferentes países se vaya homogenizando, pues. Entonces, vemos pues cómo realmente, digamos, este plan obedece tanto, digamos, a los lineamientos de Ejeplan, su relación con el Ministerio de Finanzas Públicas en el momento de que cada gobierno y cada año en que se elabora el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, pues también se entrelaza con este proceso de planificación a nivel nacional. Lo vemos ahí, y luego pues también vemos la participación privada, la participación de los partidos políticos, los consejos de desarrollo en sí como un ente participativo dentro del quehacer del sector público, y obviamente pues también el nivel internacional o los organismos internacionales a través de la Agenda 2030, que es de alguna manera la que sirve de base para la formulación de esta planificación actual que se está llevando pues en los países de Occidente, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Evelyn. Vamos ahora con Fernanda. Y dentro de algunas de las cuestiones interesantes que se han planteado aquí, tenemos la reducción de la tasa de natalidad en nuestro país a través como un lineamiento estratégico en la formulación de este plan. ¿Qué pensaría usted al respecto, Fernanda? Licenciada, fíjese que yo tenía una duda, pero respecto a esto, no me podría repetir la pregunta, perdone. Es que voy de camino, pero no sé si me podría repetir, perdone. Bueno, es con relación a cómo se visualiza o cómo se está, digamos,
como lineamiento general estratégico la tasa de natalidad dentro del plan de desarrollo y cuál sería, digamos, su opinión respecto a este aspecto, pues. Menores de 20 años, madres, promoción de madres menores de 20 años. Deme un segundo. Que no le escucho, Fernanda. Bien, me parece que no vamos a lograr comunicación ahí. Vamos a ver, vamos a hablar entonces, llamemos aquí a alguien más. Vamos a ver, Maldonado Polanco, Raúl Francisco. ¿Está por ahí, Francisco? ¿Me escucha, licenciada? Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué opinión le merece a usted este aspecto de la reducción de la tasa de natalidad en nuestro país como un elemento estratégico para lograr el desarrollo de nuestro país? Gracias, licenciada. Bueno, yo creo que realmente el plan puede ser un poco soñador y un poco fantasioso, ¿verdad? Porque yo no sé hasta qué punto realmente el gobierno tiene poder para poder hacer eso. Número uno. Yo creo que poner eso en cualquier papel, pues está bien, ¿verdad? Como poner 5.4 de crecimiento económico. Pero mi opinión es de que no lo pueden hacer, definitivamente. Bueno, mire, solo deme un segundito. Sí se puede tomar, digamos, como un elemento en determinado momento, a través de políticas. Sin embargo, la pregunta aquí va más bien, porque obviamente, digamos, el plan está bien estructurado y una de las ideas para hacer este tipo de cosas es que nosotros lo podamos comentar y podamos también dar nuestra opinión y decir, bueno, eso está bueno, está malo, a mí me parece que realmente Guatemala no tiene una sobrepoblación como para que tengamos que tener una política de esa naturaleza, ¿no? Porque claro, un Estado en sí puede tener, digamos, los elementos de alguna manera para llevar a cabo una política de esta naturaleza, pero hasta qué punto es conveniente y hasta qué punto realmente a Guatemala le hace falta o no le hace falta, digamos, una política de esa naturaleza. Gracias, licenciada. Gracias por decirme lo que me está diciendo, ¿verdad? La verdad, a mí me da pena opinar en este tipo de temas porque yo tengo una ideología, tengo un pensamiento. Y yo, pues mire, licenciada, disculpe con mucha pena, yo esto lo miro un plan burocrático hecho por personas de Estado, como usted dice, ¿verdad? O sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Claro, a Guatemala le conviene todo lo que está ahí. Si usted me pone si usted creo que pone a todos aquí, a los que están aquí, todos le van a decir el plan de su vida que tienen, pero que lo puedan llevar a cabo. Realmente yo pienso que la metodología que la compañera Andrea dio tampoco funciona. Podemos decir que nos basamos en esa metodología. Podemos decir que tenemos los ejes, podemos decir hasta podemos decir que tenemos el presupuesto, cosa que no lo tenemos, pero digamos que lo tenemos. Y digamos que todas las instituciones van a funcionar bien, digamos que también funcionan bien. Entonces yo creo que las estrategias que se pueden usar, a mí me da pena opinar en estos temas, créanme, licenciada, me da mucha pena. Porque yo soy una persona que conoce el gobierno, yo he sido, he trabajado en la parte privada
Entonces, usted sabe que nosotros tenemos que estar, nosotros no podemos llegar a la SAT y decir, ay, fíjese que la computadora se arruinó, yo no puedo pagar mis impuestos. Nosotros estamos acostumbrados a que se nos venga el granizo, la tormenta, la lava, en cuestiones de mercadeo, de logística, en cuestiones económicas. Entonces, estar poniendo peros y pretextos para nosotros no es solución si uno es emprendedor, etcétera. Y eso se lo puede decir Dionisio Gutiérrez, por ejemplo. Entonces, este tipo de planes, yo lo veo, sí, de plano lo tenía que hacer CGPLAN, ¿va? Para eso está, planifica, organiza, dirige, ejecuta, bueno, no ejecuta, y además hay que llevar un control. Sí, qué bueno sería que Guatemala tuviera eso. Como que también hubiera que todos no pelearan por lo del género. Ahí estaba hablando una compañera acerca del principio, oí algo del género también. Y qué bueno que todos nos lleváramos bien y lográramos consensos, pero cuesta mucho. Entonces, yo le voy a decir a usted, poniéndome como estudiante, le voy a decir, sí, licenciada, sería muy bueno que Guatemala obtuviera por lo menos el 2% de natalidad para que la población no creciera y de esa manera poder brindar con los recursos que tenemos una mejor educación. Considero que sería bueno que también la parte territorial, la parte de la jurisprudencia, en el derecho y los servicios que el Estado tiene que brindar, pues sería más fácil, ¿verdad? Y que no haya sobrepoblación y que las familias pues no se vean en los tener que mantener a tantos hijos. Entonces, yo eso creo que podría opinar con respecto a ese plan, pero realmente, ya en la realidad, yo lo veo de otra manera, licenciada, disculpe. No tiene por qué disculparse, porque realmente pues eso es precisamente lo que yo quiero poner sobre la mesa. Miren, el plan está técnicamente elaborado, es un buen plan, si lo vemos desde un punto de vista así, pero hay muchas cosas, hay muchas políticas que realmente no se ajustan a la realidad de los guatemaltecos, pues. Claro, como decía el compañero, de manera, digamos, ideal, realmente, pues sí, obviamente todos quisiéramos tener una sociedad así. Pero, ¿hasta qué punto, por ejemplo, nosotros podemos decir que en Guatemala, centrándonos en lo que es, digamos, la política de reducción de la natalidad, ¿hasta qué punto realmente podemos decir que en Guatemala hay sobrepoblación y que debemos de frenar esa sobrepoblación? Hay muchos aspectos que tendríamos que ver. Yo no diría que tal vez tuviéramos que frenarla, sino que más bien tendríamos que tal vez modularla hasta cierto punto, porque si nosotros vemos la experiencia de los otros países que llevaron la natalidad a cero, como por ejemplo Francia. Solo ahí hay un punto que usted ya tocó muy importante. Si nosotros queremos reducir la tasa de natalidad, la historia y los estudios que hay nos demuestran que lo único es con educación. Sí, pero por eso le digo, o sea, el Estado tiene las herramientas, que era lo que yo le decía, el Estado tiene las herramientas para hacerlo. Tan es así que otros países y otros estados lo han logrado. Les ponía el ejemplo de Francia. Francia llegó a natalidad cero. Ustedes van a Europa y van a ver una población envejecida. Y van a ver cuáles son las consecuencias realmente de haber reducido la natalidad en esos países. Hoy en día hay países que están perdiendo sus raíces culturales, que están perdiendo realmente su convivencia debido precisamente a que ahora, digamos, la mano de obra que tienen tiene que ser una mano de obra extranjera. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque acuérdense que los seres humanos nos asentamos en grupos y que esos grupos
en esos grupos tenemos una cultura y unas costumbres. Nosotros aquí en Guatemala no hemos tenido esa experiencia, pero en otros países sí está la experiencia y está ahí objetivamente, de cómo, digamos, grandes grupos migratorios llegan al país y pierden realmente, prácticamente el país pierde prácticamente su identidad, pues. Y como les decía, nosotros pues en realidad pues no, somos países que ponemos de alguna manera en un plan de desarrollo todas esas cosas bonitas, pero que al final sabemos que en el fondo que va a ser muy poquito lo que podamos avanzar, porque somos países menos desarrollados y somos países dependientes. Pero los países del primer mundo son diferentes, pues, ¿verdad? Entonces, viendo nosotros realmente las consecuencias que estas políticas han tenido a nivel mundial, debemos de cuestionarnos y de pensar hasta qué punto, digamos, ese tipo de políticas son buenas o no son buenas para nuestro país. Porque al final, ¿se recuerdan ustedes cuando yo les propuse el tema del foro de los partidos políticos? Y una de las cuestiones que yo les decía es que lo más importante realmente para analizar ese tipo de instrumentos es precisamente la ideología de partido. ¿Por qué? Porque en la ideología de partido está realmente qué es lo que se quiere lograr en un país, no en el candidato. Todos pensamos en el candidato porque es la figura pública, porque es la imagen que vende al partido. Pero, como bien decía Francisco, realmente lo importante aquí es la educación, el conocimiento, qué es lo que realmente nosotros, digamos, conocemos y vemos. Si nosotros vemos el partido con lo que hay atrás, no con la figura que nos están poniendo, nosotros cambiamos drásticamente nuestra opinión, porque al final no es el candidato el que va a gobernar, el que va a gobernar es el partido y la ideología precisamente de ese partido. Por eso es muy, muy importante realmente ese aspecto. Y lo tenemos que ver también en el caso de este plan de desarrollo, así como lo tratábamos de ver un poco, digamos, en el programa de gobierno que los candidatos estaban exponiendo. Pues. Por eso les decía yo, lo más importante es la ideología del partido. Y esa ideología también en nosotros, los guatemaltecos, individualmente, en cada una de nuestras personas, lo más importante es cuál es nuestra ideología propiamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como nosotros percibimos la realidad, es como al final nosotros vamos a actuar en el mundo, pues. Y así es como todos actuamos de esa manera. Bien, estoy viendo que por ahí William está pidiendo la palabra. Correcto, Lick. Claro, William, a ver. Pues hablando sobre reducir la tasa de natalidad en Guatemala, yo no sé si Guatemala es un país súper poblado. Con 18 millones yo considero que no está muy poblado, por un lado. Y por otro lado, aquí en Guatemala siempre queremos reducir el índice de pobreza. Pero si viene una ley y dice que todos los guatemaltecos pueden tener como máximo 3 hijos, o por decirle 2 hijos. Eso fue una ley, y por lo tanto hay que cumplirla. Pero usted sabe que en las aldeas o en el área rural de toda Guatemala no se basan en la ley, se basan en las costumbres. Yo le pregunto, ¿usted cuántos hijos tiene? Y me dicen, yo tengo 8, tengo 9 hijos. Entonces les pregunto, ¿por qué tuvieron tantos hijos? Entonces contestan, porque Dios me los mandó. Dicen. Entonces no. O sea, es por costumbre o es por ideología. No por es cultura. Exactamente, o sea, cambiarla. Queremos reducir la tasa de natalidad, habría que estudiarla más. Guatemala no es un país que está súper poblado.
Pero, No, y además, queremos reducir el índice de pobreza, pues ayudaría. No, y lo que pasa es que realmente cuál es el recurso económico más importante que tiene un país. La mano de obra. La mano de obra, su población, el ser humano. Las remesas. Ok, yo tengo 10 hijos. Pues estos 10 hijos son mano de obra que va a trabajar, pues. Correcto, es por lo mismo. Entonces, ahí realmente, digamos, y ahí está Yo le mandé herramientas de trabajo. Pues es por lo mismo miren, yo lo que le decía, de que imagínense, le pregunto cuántos hijos tengo 10 hijos. Y a otro le pregunto cuántos hijos tiene, tengo 2 hijos. Pero a la familia donde tiene 10 hijos, esos 10 hijos ayudan a sostener la familia. O sea, por un lado, ayudan. Y en la otra familia donde solo se tuvo 2 y está en plena pobreza. Sí. O sea, hay factores de que habría que estudiar. Sí, mire, por un lado, eliminar la pobreza y por otro lado, ver lo que usted le estoy contando. Sí, es que yo creo que realmente la pobreza no está en función de la natalidad. Realmente no está en función de la natalidad, sino está en función de las oportunidades y de los recursos y de la explotación de los recursos. Pero si hay familias que tienen que, por decirle, 8 hijos y no tienen ni para mantener uno, eso es pobreza. Sí, pero no es porque tengan 9 hijos, sino que porque no tienen oportunidades. Y eso es lo que realmente el Estado tiene que hacer, crear esas oportunidades para que el país crezca y se desarrolle. Ustedes saben, bueno, muy bien, licenciada. Algunos de ustedes, me imagino yo que... Escucha, mi ley de Argentina nos manda a matar. Mire, lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, algunos de ustedes tienen alguna relación, digamos, con el área rural. Y realmente, digamos, Guatemala, hoy por hoy, prácticamente no está produciendo. Y cuando uno habla con la gente del área rural, con los campesinos y les pregunta, dicen, es que ahora ya no hay quien trabaje la tierra porque ya todos se fueron a los Estados Unidos. O se fueron a otro país y entonces... Y eso es un hecho. Y eso es una realidad, que era lo que yo les decía. Veamos qué ha pasado realmente con la gente, con los países que han de alguna manera reducido su tasa de natalidad. Yo no digo que no haya que controlarla, yo no digo que en determinado momento, porque tampoco podemos seguir reproduciéndonos como que fuéramos conejos, pues, ¿verdad? Porque tampoco es conveniente. Pero yo considero que realmente lo que hay que hacer es dar esas oportunidades para que la gente se pueda desarrollar y no simplemente tirar una... digamos, una política en la cual digamos, bueno, pues tenemos que reducir la natalidad porque es lo que está de moda, pues. No, yo creo que cada país debe de ser responsable de eso. Yo creo que las opiniones y las ideas que la gente tiene son importantes precisamente por eso, porque en determinado momento, digamos, yo no conozco cada rincón de Guatemala, es cierto, conozco gran parte de Guatemala porque mi trabajo me dio esa oportunidad en su momento y yo pues prácticamente conocí muchas comunidades y todos los departamentos del país, pues. Pero realmente, digamos, hasta dónde realmente cómo vive la gente, yo creo que cada comunidad tiene su voz y tiene derecho a expresarse. Y eso es una de las grandes bondades realmente del sistema de consejos de desarrollo. Yo creo que la ley que nosotros tenemos del Consejo de Desarrollo es realmente un gran avance para nuestro país y que realmente si los guatemaltecos vamos tomando conciencia de utilizar ese instrumento y de hacer valer nuestra voz a través de ese instrumento, podríamos tal vez de alguna manera estudiar un poquito más estos lineamientos que
que han sido de alguna manera adoptados por el mundo y decir, bueno, sí, el instrumento es bueno, pero ¿hasta qué punto nosotros podemos llevarlo a cabo con las condiciones y con las realidades de nuestro país? Entonces, es importante pues que vayamos meditando sobre ese tipo de cosas. Y eso es lo que yo quiero realmente con estas exposiciones, que cuando los compañeros vayan exponiendo, los demás vayamos pensando realmente si lo que está ahí es conveniente o no es conveniente, porque a veces uno lo lee nada más así y dice, ah, sí, ¿quién no va a querer que baje, digamos, el nivel de analfabetismo? ¿Quién no va a querer que baje, digamos, o que mejore la salud en un país? Pues, y obviamente, pues eso lo dicen los planes. Y cuando usted lee el plan, usted dice, ah, sí, este plan está bueno. Pero, ¿se puede realizar? ¿Realmente, digamos, es lo que necesita el país? ¿O lo que necesita el país realmente, pues, es otra cosa? Es ahí donde realmente, digamos, nosotros debemos de ir poniendo atención a lo que los compañeros proponen, y por eso es que se les dan puntos y se les restan puntos también a los que no asisten, a los que no comparten, a los que no están realmente involucrados en la clase, porque este es un beneficio para ustedes. Ustedes aquí, independientemente de que algunos estén de acuerdo, otros no estén de acuerdo, van formándose de alguna manera una forma de pensar basada en realidades y que combinan realmente con esa teoría que la universidad les proporciona. Eso es una de las cuestiones más importantes y es uno de los, como les dijera yo, una de las grandes bondades que ustedes pueden tener en su formación. Porque cuando uno, digamos, ve las cosas un poquito, transparentándolas, se va dando cuenta y se va formando como profesional. Y se va formando ideas y es capaz en determinado momento ya de exponerlos. Y lo vemos porque lo vemos, digamos, por ejemplo, en algunos compañeros que ya tienen, digamos, experiencia, que ya tienen un conocimiento que va un poquito más allá, quizás porque ya son mayores o quizás porque ya han navegado por otras disciplinas, tienen experiencia laboral. Y eso es lo que hay que pasarle a los jóvenes. Y esa es la idea realmente de estas clases, pues. Así que yo los invito a que nos mantengamos atentos a las exposiciones de los compañeros. Les doy las gracias a las dos compañeras que expusieron. Las dos hicieron muy buena exposición. Sobre todo Evelyn hizo una exposición bastante clara. Le agradezco su participación y realmente pues creo que por ser esta la primera exposición que tenemos, pues me he alargado un poquito respecto a esos temas, a fin de que vayamos tomando conciencia, porque muchas veces los compañeros no toman la conciencia de vida cuando se trata de este tipo de cosas, sino que al contrario, aquí es donde nos estamos formando. Y esto es realmente, digamos, para los estudiantes una mina de oro, porque al final lo que ustedes vayan extrayendo de esta universidad es lo que les va a servir en su vida futura. Quizás ahorita a ustedes están más interesados en la calificación que en el aprendizaje propiamente, porque así es, yo también fui estudiante y yo también estuve primero viendo lo que era la calificación, pero a la par de eso, yo siempre tuve la inquietud de aprender. Para mí era tan importante, digamos, sacar una calificación y ganar un curso como aprender. Aprender para mí era sumamente importante. Tuve la suerte que, estando a principios de la universidad, entré a trabajar
en planificación y yo ahí pues traté siempre, digamos, para mí era una escuela más que mi trabajo, era una escuela más. Y lo que yo intentaba más que todo era aprender. Y si les digo, los frutos los recogí posteriormente. Así que bueno, ya son las 7 de la noche, señores. Les agradezco su presencia y nos estaríamos viendo, primero Dios, el próximo martes. Así que muy buenas noches para todos. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, Feliz noche, Liz.